Muy buena mañana, muy buena tarde, muy buena noche para vos que me estás escuchando. Te invito a sentarte con tu cafecito, tu tecito, lo que tomes porque se viene larga, ¿eh? Hoy tenemos un repasito más. Así que bueno, ponete cómodo porque se viene. Estamos a un día antes del parcial, ¿verdad? Por eso estás tan desesperado y buscas la información. Bueno, vení, repasá conmigo. Bueno, estimados, me presento. Mi nombre es Santiago y bueno, me encuentro en el día 2705 del 2021. Por lo tanto, estamos en plena pandemia mundial. Así que, ¿por qué destaco esto? Porque todo el material que en esta velada les voy a presentar fue extraído de la plataforma EVA, analizado, y bueno, reacomodado y presentado por quien les habla y por otros estudiantes. Y bueno, no queremos llevarnos ningún crédito que no sea nuestro y obviamente no vamos contra ningún derecho de autor, es decir, no tomamos como propiedad nada. Ahora sí, clarito esto. Comenzar. Hoy le toca la materia obligaciones. Obligaciones, materia que, bueno, se presenta si ya la tenés enfrente porque estás en segundo año, primer semestre. Y bueno, es decir, o sea, tercer semestre. Ahora que tenemos clarita la cuenta, te punteo los temas que vamos a trastocar porque estamos preparando el segundo parcial. Bueno, en primer lugar tenemos hecho jurídico, acto jurídico, negocio jurídico y llegamos al contrato. Luego dentro de contrato vamos a pasar por título y modo, clasificación de, bueno, unilaterales, bilaterales, plurilaterales. Luego vamos a pasar a la siguiente clasificación de gratuitos y onerosos. Después a onerosos cuantitativos y onerosos aleatorios. Después vamos a pasar a principales y accesorios. Posteriormente vamos a ahondar por consensuales solemnes y reales. Más adelante con de adición, que es un temita que toca Mariño en su trabajo, el cual es mi docente en estas circunstancias. Después vamos a ver o dar puntapié en típico y atípico, es un trabajo también presentado por Alonso. Vamos a pasar por preliminares y definitivos y ya por último, más o menos por el punto 8, bueno, en cuanto a su ejecución, si es continua o es instantánea. Así que por ahí tenemos todas las clasificaciones que vamos a ver ahora. Pero no te preocupes porque sí, tenemos más todavía, así que agarra. Ya en el siguiente punto estamos hablando del análisis de la eficacia contractual y después, bueno, unos puntos internos que desglosan a este titular, como lo son los presupuestos de existencia, los elementos estructurales, los requisitos de validez y bueno, después en el siguiente titular sería inexistencia versus nulidad. Después iría capacidad y ahí ya entramos a ahondar en capacidad jurídica, legal y de ejercicio. Y bueno, estimadas y estimados, sí, claro que sí. Terminamos. Esta es la lista de compras de hoy. Esto es con lo que vamos a jugar en esta linda velada. ¿Qué te parece ahora sí? Si no estás sentado, sentate porque se viene, ¿eh? Se viene bien fuerte. Dale. Bueno, vamos con el punto 1, con acontecimientos jurídicos y ahí mismo con hechos jurídicos. ¿Qué son? Bueno, te puedo comentar que los hechos jurídicos son circunstancias de hecho que, por encontrarse incluidas en un precepto de una norma jurídica, producen efectos. ¿Qué queremos decir con esto? Que son circunstancias de toda la vida que, bueno, que se encuentran incluidas en la norma, es decir, en la ley. Y bueno, por lo tanto, al encontrarse incluida tienen efectos jurídicos. No sé, salí a chorear, ¿viste? Son hechos jurídicos que al fin y al cabo están dentro de la ley. No, amigo, no puedes robar. Bueno, toma, para adentro. Y bueno, estos mismos hechos jurídicos pueden ser, es decir, se clasifican en hechos jurídicos humanos y en hechos jurídicos naturales. Bueno, en primer lugar, los hechos jurídicos humanos son todos aquellos producidos por los seres humanos. Por ejemplo, el matrimonio, el reconocimiento de un hijo natural, el testamento, el contrato o los hechos dañosos. Y por otro lado tenemos a los hechos jurídicos naturales. Bueno, estos son hechos que no son producidos por los seres humanos, obviamente, por algo lo dice el nombre. Estos se consideran sucesos de la naturaleza. Por ejemplo, el nacimiento, la muerte, el paso del tiempo, el nacimiento de los frutos, los casos fortuitos. O sea, estamos hablando de algo que el hombre no controla. A su vez, dentro de estas clasificaciones existen subclasificaciones. Por ejemplo, los hechos jurídicos humanos se categorizan en hechos que constituyen declaraciones de voluntad,
es decir, los actos jurídicos, los negocios jurídicos, y después, por otro lado, los hechos que no constituyen declaraciones de voluntad, los cuasicontratos, los hechos ilícitos. Ahora, ya que comentamos los hechos jurídicos, vamos a pasar por los actos jurídicos. Los actos jurídicos son aquellas declaraciones de voluntad que producen efectos jurídicos predeterminados en su totalidad por el sistema normativo. Es decir, por ejemplo, el matrimonio, el reconocimiento de un hijo, cosas que ya hemos mencionado, ¿no? La inscripción registral, etc. Pero a diferencia de estos actos jurídicos, nos encontramos también con los negocios jurídicos. Los negocios jurídicos son declaraciones de voluntad individual o plurisubjetiva que producen efectos jurídicos que pueden ser autorregulados por el o los declarantes. Es decir, están establecidos o delimitados por las partes. Por ejemplo, el testamento, el contrato, la partición. En otras palabras, básicamente, es donde las partes pueden meter un poco la mano, es donde la parte establece sus debidas normas, declaran su voluntad de forma que, se autorregula, ¿no? Estamos hablando del artículo 11 en nuestro querido Código Civil, que si no lo tienen a mano, se lo estaría recomendando. Es mejor que lo lleven siempre, ¿eh? Y los invito a que visualicen, en este caso de negocio jurídico, el que tenemos que tener pegadísimo en la frente es el contrato, que es en sí la materia que estamos trabajando hoy día, ¿no? Obligaciones y contratos, que pasaría en el segundo semestre, creo que es a enfocarse más a contratos. Pero bueno, visualicemos mejor para tener más claro nuestro punto de vista a los contratos en estos casos, en casos de negocio jurídico. Ahora, entonces, negocios jurídicos, lo comentamos. Dentro de negocios jurídicos existen diferentes clasificaciones. Visualicemos a los contratos, como ya les comenté. Con este ejemplo podemos visualizar a los contratos unilaterales, bilaterales y plurilaterales. Bueno, aquellos unilaterales son los que son conformados por una sola declaración de voluntad, es decir, por una sola persona que declara su voluntad. Por ejemplo, el testamento, el negocio de apoderamiento, la remisión, la renuncia de un usufructo. Acá es donde solamente una de las partes o una parte se manifiesta y declara su voluntad. Un paréntesis enorme que tiene que quedar claro: los contratos nunca son unilaterales, porque al hablar de contratos hablamos de dos partes que declaran su voluntad. No es lo mismo, no debe confundirse el negocio unilateral con el contrato unilateral. El contrato siempre, pero siempre es un negocio jurídico bilateral, plurilateral. Y bueno, me vas a preguntar por qué. Y bueno, te respondo. Prácticamente porque existen o se parte de distintos presupuestos. Por ejemplo, la primera, el vínculo obligacional generado en el contrato. Y la segunda, las partes intervienen en la formación del negocio prácticamente. Es decir, ambas partes están declarando voluntad, ambas partes están accediendo y autorregulando. Así que por favor, ojo, tener mucho cuidado con ese punto. Remárquenlo ahí en la cuadernola, pim pum pam. Ahora sí, pasamos o continuamos con la clasificación. Los bilaterales. Bilaterales son el ejemplo claro que estamos hablando ahora. Los contratos. Después otros ejemplos pueden ser la subrogación convencional, la novación, la tradición, etc. Donde siempre se manifiestan dos partes en cuanto a declaración. Y ya por último en esta clasificación tenemos a los plurilaterales, que sería según la cantidad de partes que deben emitir declaraciones de voluntad por su verificación. Por ejemplo, hablamos de más de un sujeto en una sociedad, en una partición, en una transacción. Los remito a la lectura del 1248 para reforzar lo anteriormente comentado. Ahora, hay diferentes también clasificaciones que podemos seguir ahondando en ellas, que son, por ejemplo, la clasificación de intervivos, es decir, que se produce efectos desde su celebración durante la vida de las personas contratantes, por ejemplo, el contrato. Después, mortis causa, que sería cuando se desplegan todos sus efectos de la muerte, por ejemplo, el testamento. Después, si son dispositivos, es decir, son los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas, por ejemplo, el contrato, la tradición, la subrogación convencional. Después, si son declarativos, que declaran la existencia o inexistencia de una situación jurídica preexistente, por ejemplo, la partición, el reconocimiento de una deuda, pero que no crean o modifican o extinguen, como en el caso de los dispositivos.
Ahora, ahondamos en otro titular. En el titular, negocios jurídicos dispositivos. Y bueno, estos negocios jurídicos dispositivos se clasifican en negocios jurídicos dispositivos en sentido estricto y en negocios jurídicos obligacionales. Los negocios jurídicos dispositivos en sentido estricto crean, modifican o extinguen derechos reales, como la tradición, como lo es el abandono, la renuncia. Y después, los negocios jurídicos obligacionales son los que crean, modifican o extinguen relaciones obligacionales, es decir, compuestas por derechos personales y obligaciones. Ejemplo, bien puede ser el contrato, el que tenemos que tener siempre presente en la frente en este caso, la subrogación convencional, la novación, la remisión, etc. Sin embargo, el contrato también, ahí remarquen que es un negocio jurídico que es dispositivo en sentido amplio y es obligacional en sentido estricto. Ahora, haciendo un paréntesis para visualizar una diferencia, la diferencia entre acto jurídico y negocio jurídico. Bueno, el negocio jurídico es una declaración de voluntad que produce efectos autorregulados por las partes. Es decir, el ejemplo de un contrato donde ambas partes declaran su voluntad y autorregulan a lo que conlleva, a lo que lleva como consecuencia la voluntad, es decir, a este contrato se autorregula, las partes autorregulan. Y bueno, por el otro lado, el acto jurídico es la declaración de voluntad que produce efectos absolutamente predeterminados por el sistema jurídico. Es decir, no hay una autorregulación, sino que ya está predeterminado por norma y por lo tanto no puede tocarse. Y bueno, estimados, ya con estos puntos claros, ya calentitos los panchos, vamos a pasar al siguiente punto, al siguiente titular que da comienzo de forma estricta a este resumen suculento. Contrato. Bueno, ¿qué es un contrato? Te remito a la lectura del 1247, obviamente el Código Civil que tenés que tener enfrente en este momento, hay que aprender a manejarlo, diría el profesor. Este bellísimo artículo dice: el contrato es una convención por la cual una parte se obliga para con la otra, o ambas partes se obligan recíprocamente a una prestación cualquiera. Esto es, a dar, hacer o no hacer. Cada parte puede ser una o muchas personas. Es decir, en este artículo ya estamos mencionando que es una convención donde se puede integrar, es decir, estamos hablando de una bilateralidad, que es una de las clasificaciones anteriormente mencionadas. Estamos hablando de la posible participación de una pluralidad de partes en en uno de los lados, ¿no? En uno de los sujetos. Muchos deudores o muchos acreedores. Y bueno, podemos marcar como punto importante que, lo que diferencia el contrato de otras convenciones es que tiene una buena función a la hora de producir obligaciones. Tenemos que entender que en cuanto a una convención requiere para su existencia dos o más partes. Es decir, las obligaciones pueden pactarse para una de las partes o para todas ellas, pero en sí siempre tienen que haber dos partes. No se olvide. Una particularidad clave también a recordar es que el contrato genera obligaciones, por lo tanto no las modifica ni las extingue. Las convenciones que extinguen los efectos del contrato no son contratos. Y después otro punto importante a recordar es que el contrato se genera en el ámbito de la autonomía privada de las personas. En el cual los sujetos derogan normas generales en los límites obviamente del orden público. Esto se ve presente en el artículo 11 que también anteriormente mencioné. Y bueno, prácticamente se puede derogar, por ejemplo, que el contrato no tenga causa o modificar el régimen de nulidad o de capacidad, ya que, deben estar siempre. Es decir, nosotros, mediante la autonomía privada que nos otorga también una linda flexibilidad en el artículo 11, podemos modificar determinadas cosas mientras no se atente contra, claro está, el orden público. Bueno, estimados, también los remito a otra lectura, al 1291 inciso 1 de nuestro Código Civil, el cual establece: los contratos forman una regla a la cual deben someterse las partes como la ley misma. Es decir, acá se refuerza la autonomía del artículo 11 y pim pum pam, acá quedó. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedó el ojo? Está clarísimo, es que no vale ni la pena ni siquiera que te lo explique. Pero por la duda, si sos medio boludo o medio boluda, te digo que el contrato genera normas jurídicas particulares, entre particulares.
Y algo que es más bueno, que redundante, es que los contratos deben realizarse en carácter de buena fe, es decir, respetar algunos principios contractuales. Después, los derechos y obligaciones de las partes se extienden a los herederos, por ejemplo. Excepto en que los contratos se extingan por la muerte con alguno de los contratantes, algo que puede estar pautado. Ahora, otro punto, la validez y el cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de uno de los contrayentes. Es decir, yo no puedo decir, no, este contrato es inválido. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Al igual que el contrato solo puede modificarse o extinguirse por el acuerdo de las partes que lo celebraron. Che, no hay más contrato. ¿Pero por qué? Porque yo lo digo. Y ahora marcamos un subtítulo, como bien es el conocidísimo mutuo disenso. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, mutuo disenso. Las partes pueden derogar por acuerdo convencional, es decir, la extinción de un contrato por convención, las normas particulares creadas para el contrato, al extinguirse el contrato y sus efectos, en los supuestos que corresponden. Las partes reasumen los derechos transferidos en él. Prácticamente, en otras palabras, es cuando las partes deciden bajarse. Si, che, cortamos acá, sí, dale. Desistimiento unilateral, como bien pueden imaginarse, es el desistimiento de una de las partes. Bueno, esto sería el receso unilateral convencional. Si bien las partes pueden pactar o establecer en el contrato que una de las partes pueda desistir unilateralmente del contrato, para no contrariar la disposición contenida en el artículo 1253, que también remito lectura, el cual establece que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de uno de los contrayentes. Dicha declaración de voluntad debe estar sujeta a la existencia de un hecho externo a la parte que la emite. Es decir, quien emite el querer bajarse, básicamente, del contrato, tiene que hacerlo sustentando esta petición con algo, bueno, en este caso con un hecho externo. También se puede aludir a la prohibición referida. Es decir, básicamente, cuando el desistimiento unilateral es pactado a favor de ambos contratantes, o se estipula una respuesta desfavorable para la parte que la realiza, hay básicamente una retribución económica de la otra parte. Sería como, sí, te bajás, pero pagará plata. Después tenemos el receso unilateral legal. Acá prácticamente estamos hablando de la revocación del contrato, que es cuando el contrato puede extinguirse por mera declaración de voluntad unilateral de una de las partes. Sería una revocación o una renuncia, solo en caso de que la ley expresamente lo disponga. Es decir, estamos hablando que ahí se mete la ley dentro de la autorregulación establecida en el 11, porque se está atentando contra determinado derecho, por lo tanto agarro el mazo y tlácate. Como en caso cerrado, se terminó el contrato, papá. El contrato constituye un título hábil para transferir el dominio cuando genera una de las partes la obligación de hacer la tradición. Es decir, cuando vendo algo, voy a comprar un auto, bueno, pímbate, bro, me paga el auto, che, te tengo que hacer la tradición, porque para hacer una compra tenemos que hacer la tradición. Por lo tanto, esta tradición constituye un título hábil para transferir el dominio. Acá tenemos que tener en cuenta el ideal de propietario, el ideal de posesión, y frente a quién se tiene. Bueno, en otras palabras, ¿qué se quiere decir? En cuanto a título y modo, bueno, remito a la lectura del 705, 758 y 769, para que son claros ejemplos. Para la tradición que transfiere la posesión, básicamente, es necesario que sea realizada por el dueño. Es decir, el dueño legítimo vende, realiza la tradición. Básicamente, el vendedor, el dueño legítimo, cumple al hacer la tradición de la cosa. Y ahí, mediante la tradición, transfiere la posesión. En caso de que no sea el dueño legítimo, igual lo esté vendiendo en carácter de buena fe, va a tener una transcripción corta. Si bien también se ofrece una garantía de evicción, que sería, un ejemplo, estoy vendiendo un auto que no es mío, pero igual lo hago de buena fe, a una persona. Y bueno, después viene el dueño legítimo del vehículo a reclamarla a esta persona. Esta persona tiene la garantía de evicción, que quiere decir que básicamente
le tengo que yo, quien le vendí el auto en buena fe, aunque no era mío, tengo que devolverle el dinero por evicción, que ahí entraría también el artículo 77.5 o 775 del Código Civil. Y si llegaste a este punto diciendo, ¿pero qué? La tradición, explícamela, porque vos pensás que asumí que yo ya tengo conocimiento. Tranquilo. Te lo comento por encima. La tradición es un acto jurídico por el cual el deudor transfiere la posesión. Es decir, si quien hace la tradición y transmite es el dueño, básicamente, el dueño legítimo, transfiere automáticamente la propiedad. Si quien hace la tradición no es el dueño, pero es poseedor de la cosa, transfiere la posesión, y si el adquiriente está de buena fe, es decir, si yo estoy comprando algo sin saber, básicamente, que no es el dueño que me lo está vendiendo, le otorga un título hábil para la prescripción corta. En el caso de los inmuebles son 10 años y en caso de los objetos muebles son 3 años. Es decir, me están vendiendo un vehículo, carácter de inmueble, me venden el vehículo y no soy el dueño, me otorga un título hábil de prescripción corta. Es decir, pasan 3 años, plácate, fue horrible, era mía. Pero si aparece el dueño legítimo antes de esos 3 años, yo digo, epa, mirá que tengo acá derecho por evicción. Y ahí voy al que me lo vendió, aunque sea de buena fe, y le digo, che, mirá, me lo reclamaron, me lo cholearon, me lo sacaron acá, así que paga la plata. Y ahí, pímbate, me tiene que indemnizar, me tiene que pagar lo que salía el vehículo. Y bueno, en casos puntuales también determinados daños y perjuicios. Así que cosa que no tiene que quedar hiper mega clara. Bueno, la tradición es un acto jurídico convencional. La tradición es un acto jurídico de cumplimiento de obligación de dar. Y bueno, estimados, ahora, ya que te salvé el cuero en una parte, te puedo asegurar que esto tiene que continuar. Porque sí, metimos unos 20 minutos acá y en cuanto a resumen nos falta un poquito bastante. Te comento, lo hacemos en un par de partes. Esta es la primera parte. Ahí abajo, o en el video siguiente, está la segunda.